él ha puesto la parte biográfica cordobesa. Claro. Como siempre conocemos el Cotrilla. De antes. De todas maneras, que era más tranquilo. en el libro está, ¿no? Pero bueno, para alguno que no lo pueda todavía leer el libro, médico cirujano, ex miembro del Honorable Consejo Directivo, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Córdoba, ex secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Médicas, especialista en cirugía plástica, especialista en cirugía general, docente de la Facultad de Ciencias Médicas, miembro del Consejo Académico de Cirugía General, también jefe de quirófano del Hospital Domingo Funes, director del Centro Formador de Clínica Quirúrgica del Hospital Domingo Funes, fue productor y conductor del programa radial Sucesos de Nuestra Historia, autor del libro El Imperio de la Decadencia Argentina, que vamos a utilizar hoy, y también La Rebelión de los Mansos, que tuve la oportunidad de presentar hace 2 años. 2 años. 2 años. ¿Cuándo fue nuestro aniversario? Más o menos así. Bueno, cuando Rogelio me dio el libro para que lo leyera, encontré en él una interpelación que espero ustedes también puedan hallar en este Imperio de la Decadencia Argentina. Digo interpelación porque da la impresión, hoy por hoy, más que nunca, que todos consentimos, porque es mejor no decir lo que pensamos por las dudas, en qué ambiente nos movemos, etc. Y políticamente incorrecto. Y este joven es políticamente incorrecto porque dice lo que piensa, no solamente lo dice, lo expresa en un libro, lo deja por escrito. O sea, No hay marcha atrás. no hay marcha atrás, exactamente. El imperio de la decadencia argentina. Bueno, lo primero que me llamó la atención, Roge, es imperio. Imperio, yo busqué en el diccionario imperio, organización política de un Estado que extiende su dominio a otros pueblos, conjunto de los territorios que constituyen esta organización. El imperio, que en latín significa imperium, en los términos más rigurosos, un Estado multireligioso, multicultural, multiétnico, que consiguió al menos parte de su territorio por conquista de anexión. La verdad que no me cuadraba el significado que le querías dar. Bueno, ese es como sustantivo, imperio en tenor de sustantivo, pero si lo pensamos desde el lado de un verbo, de imperar, quiere decir de que está impuesto y nos impera a nosotros la decadencia. Permanentemente nos van llevando, a medida, sobre todo las clases políticas, a medida de ciertas formas de coacción, a que nos tengamos que volver decadentes, a que nos tengamos que volver corruptos, a que nos tengamos que volver parte del sistema, porque si no, no podemos sobrevivir al sistema. Por eso es el imperio de la decadencia, y es un tema que viene de larga data, no es nuevo, tiene casi 100 años de historia. Lo que pasa es que se ha ido acelerando, ha sido una progresión geométrica y cada vez es más llamativo el tema. Y seguramente decadencia. Y decadencia porque alguna vez fuimos grandes. Hace 200 años nacía la Argentina aproximadamente. En realidad no era la Argentina todavía, éramos una colonia en la extremo austral de un continente casi inexplorado, donde los barcos de registro, los barcos que traían las cosas de España venían cada 6 meses, muerto de hambre, no tenía riquezas propias, vivía del contrabando. 100 años después éramos el país con mayor ingreso per cápita del mundo. En 100 años pasamos de la nada a ser el país con mayor ingreso per cápita del mundo. En general, nuestra potencia llegaba a estar en un 7º lugar a nivel mundial. Y 100 años después estamos 70 y pico. Algo hicimos, porque veníamos bien, pero algo hicimos mal. Por eso es la decadencia, porque en algún momento estuvimos en una buena posición y cambiamos el rumbo y eso nos ha llevado a la triste realidad actual. Según Rosendo Fraga, que me llamó la atención que también prologaba tu libro, ¿no? Abogado, analista político, periodista, historiador, especialista en temas militares, reconocidísimo, con un currículum
enorme, además escribe también para Nación, Clarín, Ámbito Financiero, Página 12, etc. Director del Centro de Estudios de la Mayoría. Él dice que planteas en este libro que tanto las personas como los países son responsables de sus propios fracasos. Un poco el hilo de lo que venías diciendo recién. El porqué de la decadencia. Aquí le echamos la culpa. Haces toda una historia en el libro desde los aborígenes que habitaban la República Argentina, que no era Argentina en ese momento obviamente, después a los españoles como colonizadores, los criollos, en fin. Hay una historia y en esa historia desde entonces viene esto de, en realidad, las responsabilidades. Sí, las responsabilidades y las acciones e inacciones de cada grupo. Cuando hablo en el libro, la primera parte es un repaso histórico somero, muy rápido, muy cortito, sin fechas, sin nombres propios, una cosa muy conceptual. Y lo primero que hago es analizar a los aborígenes. Había muchas tribus distintas, pero a grandes rasgos teníamos los pampeanos y los cordilleranos. Los cordilleranos, este y oeste. Los cordilleranos, con una cultura media incaica, si bien los incas llegaron más o menos hasta la altura del sur de Salta y un poquito más, bien asentados, siguieron para el sur, pero bien asentados hasta ahí, eran personas que estaban acostumbradas a guardar el ganado, a tener sus utensilios, sus casas, sus refugios. Había una provisión, una previsión, había una inversión. Y por el otro lado teníamos a los pampeanos, que vivían en tolderías hechas con cuero de vaca, no tenían utensilios, comían lo que cazaban en cualquier lugar, no usaban atuendos, por ahí un taparrabo y nada más. Entonces él nos muestra dos perfiles distintos de concepción de trabajo, de concepción de vida. Primaron los pampeanos, que eran más guerreros y demás, los otros se entregaron más fácil al poderío español, en cambio los otros siguieron peleando. Y yo los veo a estos indios como que se transformaron, así siendo muy, muy grosero, en el gaucho. El gaucho que quería ganar para el tabaco, para el alcohol, tener una china, un caballo y basta. Seguía con esa misma idea de lo poco, de nada, de no invertir, de no pensar en el futuro, nada. Y hoy esta figura, no en todos, pero en gran número lo encontramos en la administración pública. Gente que entra a trabajar en la administración pública, hay un número muy importante, yo trabajo en la administración pública, que entra y primero está pensando en cuándo se jubila, en cuándo tiene la licencia, en cuándo tiene... Yo lo padezco. Yo cuando empecé a trabajar, le dije, yo no soy empleado público, yo trabajo en el Estado, pero no soy empleado público. Pero no estoy pensando como un empleado público que está todo el día pensando en cuándo sale de licencia, cuándo suena el reloj y si hago dos cosas de más. Y lo padezco. Esa creo que es la correlación histórica. Ahora bien, en el hoy es responsabilidad nuestra como individuos avanzar sobre las cosas que están mal y darle solución. Propones también que nuestro destino no es un capricho de los dioses, porque da la impresión que hay como ciudades desarrolladas, ¿no es cierto?, del primer mundo que tuvieron la suerte, ¿no?, los dioses que tocaron una varita mágica y nosotros quedamos fuera de esa suerte, justamente a nuestra suerte, ¿no es cierto? Es como azaroso, nos tocó que nos vaya mal, nos tocó tener este tipo de perfil, filosofía, ideología, y bueno, intentás relatarnos en este libro de que no es azaroso, que hay una responsabilidad que tiene que ver con, ¿no es cierto?, hacer conciencia de qué es lo que nos ha pasado a lo largo de estos años y cuál es hoy nuestra responsabilidad. Es que hay causa-efecto. Si uno nos está pasando actualmente con que la situación económica en el país no mejora. ¿Por qué no mejora? Porque venimos haciendo lo mismo hace 70 años. Y no es posible obtener un resultado distinto si vamos a hacer lo mismo. Entonces no hay forma. ¿Que hay condicionantes? Sí. Siempre existen condicionantes. Pero una cosa es que existan condicionantes y otra que sean determinantes.
sea, no hay un futuro determinado que sí o sí lo vamos a tener. Así como no me acuerdo cuál era el que decía que estamos condenados al éxito, tampoco lo estamos al fracaso, va a depender de nosotros. Es lindo comparar a la persona con una planta, por ejemplo, con el trigo. Nosotros tenemos una carga genética igual que la tiene el trigo. Está en nuestro ADN, en los genes del trigo, y nos va a definir nuestra altura, nuestro sexo, el color de ojos. Bueno, según la identidad de género ahora dirían que no, pero sí nos determina el sexo, el color de ojos, de pelo, demás. Después tenemos otra coincidencia, que es en dónde nacemos, quiénes son nuestros padres, cuál es la educación que nos dan, que vendría a ser la tierra en donde se siembra esa semilla. Después hay una tercera cosa que compartimos con la semilla esta, que son las condiciones externas que tiene. Viento, lluvia, animales que la comen, ¿no? Que nuestro hábito, ¿qué es? Y es el barrio en el que vivimos, la educación que recibimos en la escuela, las catástrofes que puedan suceder, los catástrofes personales o sociales, lo que sea. Pero hay una cosa que no tiene la semilla que sí tenemos nosotros, que es el libre albedrío y la capacidad de tomar decisiones de qué vamos a hacer con toda esa carga que tenemos. Esos otros 3 puntos, la semilla no se puede levantar el árbol y salir caminando para buscar otro lugar o construirse un techo para protegerse. Nosotros sí. Y ese es nuestro deber. Coincide con esta frase que me gustó mucho de tu libro, que dice: no alcanza con ser un habitante de la Argentina, sino que hay que ser un ciudadano argentino, ¿no? Ese es el cambio que se quiere crear, que lo está diciendo. Es que aparte de nuestro trabajo como persona, como individuo que aporta a la sociedad, también tenemos un trabajo cívico, tenemos un deber cívico. El deber cívico no quiere decir que todos seamos candidatos a presidente. El deber cívico es ayudar en la escuela a la que asisten los hijos de uno, estar en un club deportivo y fomentar el deporte, estar en una biblioteca popular y ayudar a que se difunda la lectura, los valores éticos, los valores morales. Esas son las cosas del valor cívico que hay que recuperar. Que muchos de los que están acá lo han hecho, y muchísimos más los que han sido de antes. Quienes tengan familiares de 70 años atrás, cuando eran adultos hace 70 años atrás, casi todos han estado en alguna función de algo. Han participado y han estado poniendo el hombro, como se dice. Nosotros nos acostumbramos a que no. Decidimos, y sobre todo después de la recuperación de la democracia, decidimos que los políticos profesionales son los que se tienen que hacer cargo y nosotros nos lavamos las manos. Y ahí están las consecuencias. Y todo cambio conlleva obviamente como una rebelión, ¿no? O sea, hay que rebelarse contra el status quo, los mansos. Los mansos, ¿eh? Y bueno, hay alguien que como figura, vos mencionás en el libro, que me encanta, que es el personaje de Mafalda, ¿no? Una Mafalda ubicada en los años 70, muy rebelada contra todo lo que pasaba, y cómo hacer una proyección de los personajes de Mafalda y de sus amigos y de sus padres, cómo estaba planteado en el 70, digo, Roque, si hoy uno lee Mafalda creo que tiene una actualidad tremenda, ¿no? Impresionante, pero bueno, el Rogelio hace como una proyección de esos personajes y cómo los ve, cómo los sitúa hoy. Bueno, fue algo literario, digamos, para intentar enganchar el pasado con el presente en el libro, porque empiezo de ahí a analizar cuestiones puntuales. Entonces me imaginé cada uno de los personajes, cómo le pegó, como nos ha pegado a todos, las vivencias que hemos tenido. Desde los golpes de Estado hasta la recuperación de la democracia, las crisis económicas. Es un ejercicio absolutamente literario, no tengo pruebas para decirlo y no me junté nunca con Quino para decirle qué pensaba, pero la idea era ver cómo nos podemos reflejar nosotros mismos desde nuestra niñez, que podíamos
sentirnos Felipe, o sentirnos Susanita, o sentirnos Guille, O Mafalda. o Mafalda, y decir, bueno, ok, yo fui esa Mafalda y sigo siendo la Mafalda que imagino ahora, ¿o no? Esa era la idea. La Mafalda de los 70, como la ideó Quino en su historieta, ¿cómo la ves hoy? Y como que sigue luchando, como que sigue porque está en sus genes, no va a poder evitarlo. Pero con cierto desánimo, con cierto, no digo resignación, pero habiendo sufrido los golpes del enfrentamiento continuo y de ver pocos resultados. Que a todos los que nos gusta esto o intentamos hacer algo, nos pasa porque indudablemente es más fácil, y para Adriana sería mucho más fácil tenerlo a la mole acá, ¿no es cierto? Y tendría lleno, no entraría gente y estarían todos los gritos cantando feliz que andan presentándome a mí. Entonces, ese sufrimiento uno lo tiene que hacer resiliencia con eso y tomarlo como un punto de apoyo para volver a duplicar la apuesta. Para más fuerza. Sin lugar a dudas, el planteo para uno de los cambios que hace Rogelio es centrarnos en la educación que tuvimos, que supimos conseguir y que hoy parece que está destruida, ¿no? Y hay números que lo avalan. El primer censo nacional lo hace Sarmiento cuando era presidente en el año 1869 y que daba como resultado que había en aquel momento, según ese censo, 1.830.000 personas. De ese 1.830.000 personas, el 87% de la población era analfabeta. Y entonces allí Sarmiento dictamina, digamos, su primera decisión de Estado para el próximo siglo. Escuela y más escuelas. Fíjense que después, en el año 1947, estamos hablando de 1869, en 1947, 80 años más de 80 años después, la población argentina era de 15 millones y el analfabetismo era del 13%. Eso es lo que sabemos. Evidentemente que Rogelio lo que plantea es volver a ese esquema de ese presidente Sarmiento, educación, más educación, y además planificar a largo plazo, que creo que es lo que hoy está reflexionando que no estamos haciendo, ¿no? Es muy interesante analizar cuál era el espíritu de lo de Sarmiento, porque no pensaba solamente en lo académico, sino en generar un hábito y una idea de la necesidad de la cultura y del pensamiento crítico. Por ejemplo, ¿por qué las escuelas eran tan fastuosas? Porque quería mostrarle a los alumnos de que había una vida mejor, que si uno se educaba y aprendía, había una vida mejor. Y no entraba en el nacionalismo pavo ni ninguna cosa de esa, y trajo maestras de Norteamérica, trajo científicos, bueno, después los trajo Roca también, pero trajeron científicos de Alemania, instalaron el observatorio en Córdoba, que fue uno de los primeros de Sudamérica. Verdaderamente mostró que había que apostar no solo por planificar, que era muy importante, y por enseñar, sino por generar un hábito de cultura, que es lo que debemos recuperar, que hoy no lo tenemos. Por ejemplo, los pupitres. Él trajo los pupitres. Los pupitres eran las notebooks de ese entonces. Claro, entonces era absolutamente revolucionario, por supuesto. Era absolutamente revolucionario. Antes se enseñaba en una silla, en una mesa, si había. Después hizo entender a la gente, a la oligarquía de ese momento, a la gente de dinero, de la necesidad de que hubiesen escuelas así fastuosas como eran para esa época, gratuitas para todo el mundo, porque mostraba que a la larga les servía a ellos mismos. Porque si no había pobreza o disminuía la pobreza, iba a haber más gente que comprara sus productos, iban a haber menos delincuencia, porque si hay educación hay menos delincuencia. Entonces, no solamente por la cooptación, como ahora que nos andan imponiendo, hablando de imperio, e impuestos continuamente, por eso impuestos vienen de imponer, sino que los convenció de que era necesario hacer eso, de que había una necesidad cívica, volvemos a lo mismo, y para interés propio, de modificarlo.
concepto de Sarmiento, ¿no? Hay que educar al ciudadano, y lo veía como el yo. Yo ciudadano tengo que educarme, yo ciudadano tengo responsabilidad, yo ciudadano. Ese yo que también analizás en el tiempo se fue convirtiendo en el nosotros, como si el yo, el individuo, perdiera figura ante el nosotros que hoy ocupa la mayoría de los políticos. Hay que hablar de nosotros y no de yo, porque si no caes como un individualista, sos un individualista terrible, porque hablas mucho del yo. Absolutamente ¿Yoísta? individualista. Sí, me confieso que soy yoísta. Si uno no mejora y si uno no se prepara, es imposible volcarse afuera. Entonces primero tiene que ser uno. Incluso hasta la propia felicidad propia, que suena algo egoísta, es necesario, porque si yo no soy feliz, no voy a poder hacer feliz al resto. Entonces primero tengo que resolverme yo como persona. Yo siempre bromeo que Jesús era individualista. Él los 10 mandamientos los cambió por uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero uno. Eso no quiere decir que voy a pisarle la cabeza al de al lado. No, porque el ser racional y el tener un egoísmo racional hace que uno sepa que tiene que respetar al otro para ser respetado por uno mismo. Si no, no va a poder ser respetado. Entonces, primero tengo que ser yo. Y muchos yo formamos el nosotros. Pero si hacemos el nosotros primero, queda todo sumido en un cemento gris donde todo vale lo mismo. Y si todo vale lo mismo... Ahora, ¿lealtad al otro significaría traición propia según ese concepto? Según ese concepto, es que si yo mis valores los rebajo al de tener que ser leal al otro, en algún momento me voy a traicionar. En algún momento va a pedirme algo que yo no estoy de acuerdo. Hay 2 tipos de valores, los valores morales y los valores éticos. Los valores morales vienen moras de costumbres. Es romano, el origen es latín, y tiene que ver con las costumbres de una comunidad. Los valores éticos vienen de etos, de griego, y quiere decir la capacidad de tomar decisiones difíciles. Si yo digo aborto o no aborto, me mudo, no me mudo, voy a estudiar una carrera u otra, son decisiones difíciles que hacen al carácter, a la capacidad de tomar decisiones difíciles. Muchas veces esas decisiones difíciles se contraponen a las decisiones de las costumbres. Es muy común que por ahí te digan, bueno, porque la ley dice, o porque esto es un derecho porque la ley lo dice. Pero si yo creo que está mal